Aló. Aló. Cayó la llamada. Señor presidente, le pido disculpas. Por su mayor respeto le pido disculpas. Usted está defendiendo su nación, pero lo que está pasando en Haití, ellos no tienen culpa. Son los gobernantes y los ricos que lo están empujando poco a poco. Si hubiera un presidente responsable, no hubiera los haitianos viajando en el mundo entero. Llevamos años y esto no podemos más. Desde que lo está viendo hay que tomar una decisión. Son corruptos, ya no pueden gobernar esa nación. Finalmente hay que tomar una decisión para esa nación. Él tiene sangre al igual que todo el ser humano. Un cerebro para pensar y un corazón de humano. Como tú ves a los videos y las fotos de todo el mundo comentando la verdad, eso no es justo. Dime cómo tú ves a un niño de 1 año con su madre en el camión de la migración, que nació de este lado supuestamente un bebé que no se puede defender y no te duele el corazón. Mujeres embarazadas no son protegidas, se llevan a toditas como unas gallinas. No le importa lo que pase en el camino, aunque no llegue con vida, como quiera se la llevará. Siento un puñal en mi corazón, como humano debe tener un poco de amor. Verdad, muchos de ellos se comportan mal, pero como un ser humano entiendan la situación. Nadie quiere vivir en esa situación. Muchos de ellos están aquí por obligación. Ellos viajaron